Se ha dicho muchas veces que este es un gobierno, entre otras cosas, de inclusión. En esta semana que pasó se han resuelto dos temas que tienen mucho que ver con la inclusión de cientos de miles de personas, en particular de mujeres. Estamos en contacto con Perla Prigozhin, de la Comisión de la Elaboración de Sanciones contra la Violencia de Género, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué tal, Perla? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, muy contenta. ¿De qué te parece que hablemos primero? ¿Del fallo de la Corte o de la resolución del Senado? Por donde quieras, las dos me parecen auspiciosas e importantes en esta lucha de construcción de ciudadanía, ¿no? Distintos poderes, fíjate. Nosotros y nosotras que pertenecemos al movimiento nacional y popular y que parecería que estamos así como pegados de alguna manera en las fantasías al poder ejecutivo, hemos visto dos conductas muy fuertes de los otros dos poderes del Estado que están dando cuenta de un cambio muy profundo en esto de ser ciudadana. Si querés empecemos por el Senado. Empecemos por el Senado. Bueno, el Senado dio lo que mal se dice media sanción. En realidad no hay medias sanciones. Se sanciona una norma, es la sanción de una de las cámaras para la derogación de la figura del avenimiento. Una figura patética, resabio fuertísimo del machismo y del patriarcado, de cuando se consideraba los delitos contra la integridad sexual de una mujer como delitos contra la honestidad. Claro. Es decir, como si no fuese contra nosotras el tema. Y contra la honestidad casi de la familia más que de la mujer, que fundamentalmente, ¿no? Del señor que nos poseía o nos iba a poseer. Claro. Este es el punto. Entonces, esos señores debían, digamos, había que cuidar al papá que nos poseía, no necesariamente en forma sexual, pero nunca fuimos propias nuestras, digamos. Sí. De lo que se trata siempre es del contrato sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones, ¿no? Entonces, esa decisión, esa figura espantosa, que yo pienso que la Cámara de Diputados pronto va a convertir en patética historia de las mujeres argentinas, esa figura, digo, daba cuenta de la posibilidad de que quien nos violaba o nos abusaba sexualmente pudiera quedar exonerado del delito por el solo hecho de casarse con nosotras o tener un vínculo familiar así con nosotras. Qué maravilla, ¿no? Qué increíble, ¿no? Parece que estuviéramos hablando del medioevo. Es interesante que los dos temas que nos están involucrando tengan que ver con la violación, ¿no? Absolutamente. Mira, hace un ratito estábamos debatiendo qué es lo que está tan fuerte ahí por debajo, qué es lo que no quieren que tengamos las mujeres, que tengamos acceso al placer, que tengamos acceso al poder, que seamos autónomas, como intentando encontrar un primer punto en esto, y yo la verdad que no encuentro las diferencias entre todo esto, se me juntan en el sentir. Perla, buenas noches, Carlos Girotti te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Me alegro. Vos sabés que escuchándote no puedo menos que pensar en una sociedad que pareciera estar a la derecha de estas disposiciones, de la sanción que diera el Senado y aún de tus propias reflexiones. ¿Cómo lo ves? Vos decís nuestra sociedad, sí, en muchos momentos pienso esto. Pienso en una sociedad que todavía tiene un largo camino que hacer para merecer alguna de las normas de las que estamos hablando, porque también el fallo de la Corte implica de alguna manera normatizar la interpretación del Código Penal, ¿no? Sí, pienso que sería para poder verlo desde allí también. Pero creo que estas conductas son como modelizadoras de una sociedad, ¿no pensás?
Sí, ciertamente hay cuestiones como esta que estamos conversando que adelantan otra discusión que tiene que ver con el rumbo que toma el sentido común más amplio de la sociedad. Claro. Y en este sentido es que yo pensaba en qué lugar en términos espaciales se ubica la sociedad en la que vivimos frente a temas como este. Pienso en el matrimonio igualitario, pienso en la resolución sobre el avenimiento, pienso en el tema pendiente del aborto y toda la discusión que esto implica, y entonces no puedo menos que reflexionar sobre eso. Pero vos decías... No, y aparte, si me permitís, agrego algo que se debatió muy fuerte a partir del año pasado, que la presidenta prohibió la oferta pública de trabajo, entre comillas, trabajo sexual. El famoso rubro 59, que representó mucho más que 59 pesos en el bolsillo de la Corpo, ¿no? Y digo, en ese momento salieron a pegarle algunas y algunos a la presidenta porque entendían que vulneraba el derecho al trabajo, ¿sí? El derecho al trabajo de las prostitutas. Y en todo caso yo lo digo con todo respeto, pero creo que es un debate a dar. Me parece que la presidenta, desde mi punto de vista, eligió la postura más ajustada a la política de derechos humanos que tiene el movimiento nacional. Porque nadie puede pensar en términos de trabajo cuando de lo que se trata es de poner el cuerpo a cambio de un dinero, y fundamentalmente que las prostitutas han comenzado su trabajo, entre comillas, siendo menores de edad. Entonces, el debate que dábamos en ese momento era que esa prohibición era de alguna manera modelizadora de un Estado que no quiere reglamentar la prostitución, porque con la reglamentación convalida. Y es esto, me parece que esa prohibición está más a la izquierda, por ubicarlo espacialmente, que la sociedad en su conjunto, ¿no? Perla, quisiera volver me acuerdo que el año pasado hablamos justamente en este momento de prohibición del rubro 59. Sabés que Clarín está pagando multas por seguir haciéndolo de otra manera, pero lo sigue publicando, así sigue viviendo de eso. Lo que no es difícil, digamos, una empresa que se apropia de una empresa por medio de la tortura y el secuestro. Nos sorprende que después viva del proxenetismo. Absolutamente, nos sorprende. Pero quería volver un poquitito sobre el tema de la violación, porque creo que hay una deuda tanto de los movimientos feministas como de nuestro movimiento, quizás, que tenga que ver con analizar el papel que tuvo la violación en la historia de nuestro país, ¿no? Es decir, nuestro país se pobló en base a las violaciones. Digamos, todos quienes tenemos familias que se adentran en lo que fue la vida criolla de hace 100, 150, 200 años, somos descendientes de violaciones, de españoles que sometieron a mujeres originarias, y muy pocas al revés, por más que la literatura argentina haga una masificación de las cautivas y una negación de las originarias sometidas, ¿no? Es decir, que la violación está en los principios de nuestra historia, y todas las represiones, además, han tenido un alto contenido de violación. No es Estados Unidos invadiendo a Irak, sino que son las Fuerzas Armadas, es la policía, son los carceleros. La semana pasada empezó un juicio por violación a un preso, seguida de muerte, lo incendiaron, con la participación de carceleros, ¿no? Es decir, que está muy metida en las raíces mismas de parte de nuestra cultura este tema, ¿no? Pero es interesante el análisis que haces por ese lado, y por otro lado pensar a la violación como una de las formas de tortura de la peor dictadura de la que podemos tener memoria, ¿no? Hubo
o hay todavía un clamor en el movimiento de mujeres para que la violación sea considerada en esos casos parte del genocidio y por ende de la imprescriptibilidad de las acciones, ¿no? Pero bueno, para atrás no se puede legislar. No sé por qué siempre las normas han funcionado en contra nuestra. Claro. Y en este momento felizmente nos podemos congratular de estas dos situaciones por las que ustedes se comunicaron conmigo, ¿no? Claro. Para atrás es cierto que no se puede legislar, pero quizás sí alumbrar, ¿no? Cosa de que deje de estar rebotando en nuestro inconsciente y deje de movilizar conductas, me parece, ¿no? Pero absolutamente. Porque, digamos, si vos vas a una cancha de fútbol, el 90% de los cantitos a los adversarios son sublimaciones de la violación. El 90%, salvo los que son por la propia capacidad de juego, digamos, ¿no? Y si somos los mejores. Ahora, cuando uno se refiere al adversario, está sublimando violaciones. Es interesante el tema, ¿no? Sí, yo me animaría a ir por un poco más y decir que aparte de los cantitos, sí, en general, siempre que querés insultar, mostrar poder o erguirte con fortaleza frente a otro, se hace mención a la violación de la madre, de la hermana, a lo que tiene que ver con hacerle sentir el poder sexual sobre una de sus mujeres, no a los grupos familiares. Incluso la sistematicidad de la última dictadura, es decir, es cierto que costó trabajo sacarlo a superficie, pero también es cierto que a las compañeras les costaba mucho plantear el tema, a pesar de que el hecho de haber pasado por esa situación, en todo caso, ampliaba su heroísmo, haber podido soportar hasta eso, con tal de no delatar compañeros o de no crear situaciones que perjudicaran a otros. Ay, qué bueno que decís esto, porque si te parece lo podemos enganchar con una conducta perversa o manifestaciones perversas que están teniendo últimamente algunos personeros de la derecha y representantes de la jerarquía eclesiástica, cuando refiriéndose al fallo de la Corte Suprema, y mezclo porque lo que me caracteriza es el desorden, no puedo evitarlo tampoco con ustedes. Somos del Movimiento Nacional y Popular, compañero. Claro, tal cual. Andamos, como diría la presidenta, entre el caos y el ruido. Sí, el caos que precede a la creación, compañero. Sí, sí. Entonces, decía que hubo voces que se levantaron en estos últimos días después del fallo de la Corte, que así creo que todas las personas que nos están escuchando saben de qué estamos hablando, pero en todo caso pongámoslo en contexto. Es un fallo referido a una niña de 15 años de Chubut que fue violada por su padrastro, que hubo un juez... Y resultó embarazada de esa violación. Exactamente. Pidió la interrupción de ese embarazo producto de la violación y en primera y segunda instancia se la negaron. La Corte Suprema de la provincia falló autorizando, más que autorizando, de alguna manera reconociendo el derecho a que se realizara el aborto. El aborto se lo pudo hacer pese a que un asesor tutelar de la provincia presentó un recurso extraordinario defendiendo el derecho a la vida del por nacer, claro, frente a una niña de 15 años, ¿no?, que estaba enloqueciendo pensando que tenía dentro de su panza un hermanito de sus hermanos. Claro. Estamos con Perla Prigozhin de la Comisión para la Elaboración de Sanciones contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Perla, una última pregunta quisiéramos hacerte en relación con esto. La semana pasada, por obvias razones, estuvo en discusión el tema de la educación, la calidad educativa, a propósito del conflicto docente, los dichos de la presidenta, etcétera. Todas estas reflexiones
que estamos ahora ventilando al aire para nuestros escuchantes, ¿pensás que deberían tener, si es que lo tienen, algún impacto en términos de calidad educativa? ¿Cómo se avanza en relación con la educación frente a este tipo de cuestiones? Mira, implementando con firmeza la ley de educación sexual, que es buena, muy buena, mejorable ciertamente, pero es buena, con muchas campañas y con una difusión fuerte de lo que está pasando en los distintos poderes y en los distintos niveles. Se sabe, pese a que hay un muy buen trabajo últimamente en cuanto a esclarecimiento, tenemos mucho por hacer. La Argentina es francamente muy grande, es muy difícil cuando, te lo digo desde la gestión, es muy difícil cuando querés incorporar al debate a representantes de todas las provincias. No te dan los tiempos materiales para recorrer el país y gestionar en la ciudad. Pero creo que esto está siendo marca profunda en lo que es el análisis de la realidad desde la perspectiva de género. Perla, te agradecemos mucho esta entrevista para 20 a la cabeza, te mandamos un abrazo enorme y desde luego vamos a estar convocándote toda vez que la cuestión de género sea una bandera irrenunciable para los argentinos y las argentinas. Va a ser un gusto volver a estar con ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Perla. Perla Prigozhin, de la Comisión para la Elaboración de Sanciones contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.